La compensación es el derecho que tienen los contribuyentes de restar las cantidades que tengan a su favor en un determinado impuesto federal de las que deben pagar por adeudos propios o por retención a terceros. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por la compensación de las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Los contribuyentes que presten el aviso de compensación deben acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso mencionado. En pocas palabras, la compensación es una forma de extinción de la deuda tributaria del contribuyente, que la compensa con otro crédito a su favor. Todas las deudas tributarias que deban ingresarse en cajas de delegación de Hacienda y se encuentren en periodo voluntario de recaudación pueden ser objeto de compensación. La cancelación es el registro que hace la autoridad en sus controles internos, atendiendo a que el cobro del crédito no pudo realizarse, en virtud de que existe imposibilidad práctica de cobro o porque su cobro es incosteable, sin que éste libre del cumplimiento de la obligación del contribuyente. Según el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Se consideran créditos de cobro incosteable aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20.000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe. Consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito o estos ya se hubieran realizado, cuando no se pueda localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución. Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo se determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer las reglas de carácter general para la aplicación de este artículo, y la cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago. La condonación. Para hablar sobre la condonación es importante saber primero qué se refiere con ese término llamado condonación. La condonación es una deuda, es un acto jurídico y económico por el cual una persona, ya sea una persona física o una persona moral, por ejemplo, un banco, una empresa, una sociedad o hasta un estado, es acreedora de un derecho y decide renunciar a su propio derecho, liberando del pago a la persona deudora. Es decir, la condonación funciona entre la relación y el vínculo jurídico y económico entre dos personas, ya sean físicas o morales, por la cual una persona le debe dinero a la segunda persona y la persona a la que le deben dinero decide renunciar al derecho y la exigibilidad del pago de la persona que debe el dinero. Acto jurídico mediante el cual un acreedor libera al deudor de la obligación de él, liberándolo del pago en su totalidad o de una manera parcial de este. La condonación es importante reconocer que la condonación de la deuda depende exclusivamente de manera unilateral, es decir, es por propia iniciativa del acreedor del derecho que en ejercicio de su propio derecho llega a un acuerdo con el deudor y lo libera del el cumplimiento del pago. La condonación de la deuda puede darse de dos maneras. La primera de ellas es la voluntaria, mediante el cual el acreedor renuncia voluntariamente
al cobro de la deuda. Es decir, el acreedor con su propio derecho decide perdonar al deudor por su propia voluntad. La segunda de ellas es la forzada, donde el acreedor se ve obligado a renunciar al cobro de la deuda. Esto se da en los casos típicos de las quiebras empresariales, donde cuando donde una empresa quiebra y es imposible realizar con el pago y el cumplimiento de la obligación, y es en este caso que el acreedor decide renunciar al derecho, ya que no le queda otra opción. De acuerdo a la fundamentación de nuestro estado de Yucatán, en el Código Civil, en el apartado de la remisión de la deuda, siendo este el capítulo número 3, en su artículo 1360 nos habla acerca de la condonación para fundamentar su existencia, donde nos dice textualmente lo siguiente: la condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero estas dejan subsistente la primera.